¿Y qué dice el primer mandamiento de la ley de Dios? Dice pues, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y San Marcos, capítulo 12, versículo 30. Este es el principal mandamiento. ¿Ve? Luego, ¿qué dice el segundo mandamiento? Dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, y San Marcos, capítulo 12, versículo 31. Antiguo y Nuevo Testamento. El tercer mandamiento de la ley de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos y a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el tercer mandamiento de la ley de Dios. Y esto es interesante también explicarles, amables oyentes, porque aquí en este mandamiento está prohibiendo adorar imágenes, como ustedes pueden ver. ¿Por qué? Porque todo aquel que adora estatuas hechas por la mano de los hombres, automáticamente se convierte en idólatra. ¿Y cuál es su destino de los idólatras? A ver, libro de Efesios, primera de Corintios. En antes ya les hemos anunciado, es necesario desplayarse un poco para que ustedes vean. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20. Todos esos sacrificios que hace el hombre a las estatuas, ¿ve? En los gastos, en procesiones, en todos esos laberintos, ¿a quién lo hacen? A ver, pasa lectura. Libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20. Versículo 19. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? 20. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios, y no querría que a vosotros fuese pues partícipe de los demonios. Se da cuenta lo mismo en Efesios capítulo 5, versículo 5. Ahí va a explicar que aquellos que sirven a los ídolos automáticamente ya no tienen herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Esto es muy peligroso, por eso tenemos nosotros que anunciarles la realidad, lo que está escrito en la Sagrada Escritura. En Efesios 5:5, ahí habla claramente al respecto. Entonces, es necesario analizar la Sagrada Escritura. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de los ídolos tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya no tienen herencia, como ustedes están viendo, en el reino de Cristo ni de Dios. En Apocalipsis 21:8, ahí vamos a ver entonces esta pobre gente que está haciendo estos sacrificios, piensa que a través de ellos va a alcanzar el favor de Dios, o que va a alcanzar la vida eterna. Sin embargo, ¿cuál es su destino? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, nos va a hablar tajantemente. Libro de Apocalipsis 21, versículo 8. Mas a los temerosos y incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios, hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será el lago ardiente, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué pena, ¿verdad, amable televidente? ¿Se da cuenta usted
todos esos mares de gente que vemos tras de una estatua, ¿rumbo a dónde están? Al lago de fuego y azufre, por favor. Tengan en cuenta eso. Libren su alma. El que les habla también estaba igual. ¿Por qué? Porque yo nací en medio de estas costumbres de mis familiares. Yo llevaba las cruces también al cerro, era mayordomo de la Virgen de la Puerta de la provincia de Otusco, la patrona del norte del Perú, que viene a ser en el departamento de la Libertad, a 1 hora de Trujillo. Pensaba que estaba bien, y rumbo a dónde estaba, al lago de fuego y azufre. Imagínense a dónde estaba. Bendito sea Dios, que conocí los mandamientos de la ley de Dios, entonces tuve que apartarme. Y así les ruego, amables televidentes, si ustedes que ven, están viendo esta exposición, analicen su Sagrada Escritura y de esa manera liberten su alma de la opresión del adversario. Ese es el tercer mandamiento de la ley de Dios. Ahora, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice aquí, acordarte, haz del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué día ha decretado Dios por estatuto perpetuo para que guarde su pueblo de Israel? El libro de Éxodo capítulo 31, versículo 16 y 17, ahí nos va a hablar tajantemente cómo Dios ha decretado este séptimo día. Pero ¿cuál es este séptimo día? Ahí nos va a aclarar la Sagrada Escritura. ¿Y a quién le ha dado para que establezca por estatuto perpetuo? Libro de Éxodo 31, 16 y 17, versículo 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Versículo 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Se da cuenta? Ahí está hablando tajantemente. 6 días se hará obra, más el séptimo día es sábado de reposo, consagrado a Jehová. ¿Ve? ¿Y a quién le ha dado por estatuto perpetuo? A su pueblo de Israel. Por eso es que otra congregación, otro pueblo no puede guardar, porque Dios le ha dado a su pueblo de Israel, Señor. Es para siempre. Y el reino en donde va a gobernar Cristo es para siempre. Es su pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces eso es importante. Y hoy día, ¿por qué están guardando otros días? El sábado es por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. ¿Por qué? Porque allí mismo, en el capítulo 31, versículo 13 del libro de Éxodo, ahí aclara tajantemente cuál es el beneficio que recibe la persona. Libro de Éxodo capítulo 31, versículo 13. Ahí aclara. ¿Por qué? Porque el hombre, como estamos en medio de toda esta corrupción, Dios ha dejado este día especial para santificarnos. Libro de Éxodo capítulo 31, versículo 13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo esto a vosotros guardaréis mi sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Se da cuenta? Entonces es un día de santificación, porque es el requisito indispensable, amables oyentes.
Es un requisito indispensable la santificación. El 14. Si nosotros no hacemos esto, automáticamente no vamos a conocer, no vamos a ver el rostro de nuestro Señor. Vamos a estar alejados, como dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cómo se santifica el hombre? Haciendo la voluntad de Dios, que es la santificación. Como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Y la santificación se gana, pues santificándose precisamente el séptimo día, que es sábado de reposo consagrado a Jehová. Y también, como dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, a la verdad, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, el que se ciñe a los mandamientos de la ley de Dios está buscando la santidad, requisito indispensable. Pero esto no le conviene a Satanás. A Satanás no le conviene para nada que el hombre se santifique. A Satanás le conviene que ande en la corrupción, que ande en la ley del pecado, y de esa manera, para que forme también pues parte de su equipo. Pero bendito sea Dios, que ha enviado estos mandamientos sagrados. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad. Y bienaventurados son aquellos que se alleguen a los mandamientos de la ley de Dios, para que alcancen la santidad y de esa manera puedan entrar al reino del Señor. Entonces, eso está también, pues, lo que estamos narrando, los mandamientos de la ley de Dios. Desde el tercer mandamiento de la ley de Dios que acabamos de hablar, está pues en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, ¿no? Ahí nos habla de los mandamientos de las 10 palabras que Dios ha establecido. Pero el libro de Éxodo, capítulo 20, desde el 1 hasta el versículo 14, está hablando de los mandamientos de la ley de Dios. Bien, ahora también tenemos el quinto mandamiento de la ley de Dios. Dice: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjese, entonces el quinto mandamiento consiste en honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Qué quiere decir honrar? Quiere decir respetar a nuestro padre y a nuestra madre. Y hoy en día, ¿por qué cosa el hijo ya no respeta al padre, no respeta a la madre? Estos valores se han perdido, y por haberse perdido estos valores, hoy día ya no hay respeto. Por esa causa están los pandillajes, por no hacer prevalecer estos mandamientos desde el hogar mismo. Los padres no enseñan a sus hijos estos mandamientos como Dios ha determinado. Y también en las escuelas también nos enseñan 10 mandamientos, de los cuales 4 mandamientos son falsos. El primero, el segundo, el tercero, el noveno mandamiento y el cuarto, que lo han escondido, pues. El cuarto mandamiento que acabamos de ver, que es el santo sábado, día de reposo. Ahí dice, ya lo han bajado el quinto al cuarto mandamiento. Ya eso vamos a estar detallando más adelante también. Ahora, el sexto mandamiento dice: no matarás. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. No matarás. Está prohibido. Nadie puede quitar la vida, solamente el que la dio. ¿Y quién es el dueño de la vida? Es nuestro Señor Jehová de los ejércitos. El que quita la vida a una persona, 40, 50, 100 años de cárcel, hermano, no paga esa vida, sino la propia vida, la propia alma, la propia sangre del que la derramó, nada más. Y eso va a tener que dar cuenta, ¿cuándo? Cuando esté frente al tribunal de Cristo. Ya no tiene salvación, irá al lago de fuego y azufre. El séptimo mandamiento de la ley de Dios dice: no cometerás adulterio. Está prohibido el adulterio. Se tiene que respetar a la esposa de nuestros vecinos, de nuestros hermanos.
porque esa es su parte que Dios le dio a cada ser humano. Le dio su esposa para que vivan con ellos hasta la muerte. Si ya están casados, tienen que seguir adelante. ¿Ve? Pero hoy en día, ¿qué encontramos? Encontramos los adulterios en todos los sitios. Entonces, ¿cómo se puede juzgar? He ahí también, esto es importante, que los señores magistrados, los señores abogados que defienden todos estos juicios, tienen que tener en cuenta, porque ellos tienen que ser el ejemplo. Imagínese usted, si un abogado o un juez está cometiendo también este delito, ¿tiene el derecho de juzgar? Ya no. ¿Por qué no te juzgas a ti mismo? ¿Ve? Entonces, para eso, también ellos tienen un papel muy grande que desempeñar. Tienen que ellos cumplir para poder juzgar. Entonces, el adulterio es uno de los principales pecados que ha cometido el hombre. Y esa es una de las armas satánicas con la cual está doblegando al ser humano. ¿Para qué? Para que le pertenezca a Satanás, el que comete estas cosas. Si antes lo cometía, ya no lo vuelva a cometer. Arrepiéntase. Para eso estamos dándole a conocer los mandamientos de la ley de Dios. Ya usted no es inocente. Dios tiene misericordia. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si usted reconoce y se arrepiente y se allega a Dios, es como una hoja de papel blanco. Imagínese usted hasta dónde la misericordia de Dios que tiene para usted. Pero tenemos que hacerle conocer en qué consiste toda esta maldad. Ahora, el octavo mandamiento dice: no hurtarás. Esto es necesario que conozcan especialmente los políticos. No hurtarás. ¿Qué quiere decir hurtar? Hurtar quiere decir robar algo que no nos vea nadie. ¿Ve? Entonces, hurtar y robar. Hurtar es coger algo que no es nuestro, pero sin que nos vea el dueño, y llevárselo. Eso se llama hurtar. Y robar, ¿qué viene a ser? Robar es prepotentemente, bajo amenazas, arranchar, quitar a alguien lo que al ladrón no le pertenece. Eso es robar. He ahí la diferencia. Entonces, hoy en día, hablar de política es hablar de corrupción. Todo el mundo dice eso. ¿Por qué? Porque según ciertas acusaciones, también para poder acusar hay que tener la base que sea cierto, porque tampoco no se puede acusar a nadie sin tener pruebas. ¿Ve? Entonces, dicen pues que cuando hacen los convenios de algunas construcciones, de algunos proyectos, hay empresas que dan un porcentaje por lo bajo y dicen cuánto es la mía, y por lo bajo le dan, pero quedó inflada esa cuenta. ¿Y eso de dónde sale ese dinero? De repente está saliendo ese dinero del PBI, el Producto Bruto Interno de la Nación, que viene a ser de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, ¿a quién le estarían prácticamente hurtando? Al pueblo. Entonces, señores autoridades, tienen que conocer todo esto que es malo ante Dios. Si antes lo hicieron, ya no lo vuelvan a hacer. Arrepiéntanse y serán perdonados ante Dios. Lo hicieron porque no conocían, pero ustedes escucharon, ya no son inocentes. El noveno mandamiento de la ley de Dios dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Fíjense, no es bueno hablar sin tener base. Por lo que dicen que es así, o puede ser así. No, señor, si usted quiere hablar una cosa, tiene que ser cierto, porque usted ha visto, y si no ha visto, sería un testigo falso. ¿Se da cuenta? Sería un testigo falso, y eso no está bien. Entonces, si usted ha visto, puede acusar.
Pero hoy en día vemos también, señores periodistas, con mucho respeto a ustedes. Ustedes tienen una misión que ver y velar, pues, por la noticia. Pero muchas de las veces a ustedes les mienten y ustedes lo publican pensando que está bien, sin tener la base correcta. Entonces sale en las primeras planas de los diarios. Ya está difamando a esa persona. Y si constatan que verdaderamente era mentira, no era verdadero, sino era mentira, cuando desmienten, con las justas se ven. ¿Eso será correcto? No es correcto. Eso es un pecado grave ante Dios y tienen que dar cuentas. ¿Por qué? Porque han mentido. ¿Y qué dice? A ver, pase a lectura, libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Eso hay que tener mucho cuidado. Ustedes tienen una grande responsabilidad, señores periodistas. Y esto lo hacemos en bien de ustedes. Esperamos que así lo reciban. En 8:44 de San Juan, ahí habla. ¿Quién es el padre de los mentirosos? El libro de San Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se da cuenta? Hay que tener cuidado. Los fariseos lo perseguían al Señor Jesús. Hasta aquí muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Y de acuerdo a lo que está hablando la Sagrada Escritura, ¿será así? No, Señor. Nosotros somos creación de Dios. Entendamos bien eso. Para convertirnos en hijos de Dios, tenemos que allegarnos a los principios divinos de Dios y ser sellados con el Espíritu Santo de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Recién el hombre se convierte en hijo de Dios. Cumple lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces son contados, como ustedes pueden ver. Por eso, ahí bien claro está diciendo este versículo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Ve? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Y cuántos mentirosos hay a nivel del mundo? Hay millones. Entonces, ¿podemos decir que todos somos hijos de Dios? No. Entonces Dios hace un llamado, hermanos. Un llamado para convertirnos en hijos de Dios, que estaremos dándoles ese tema un poco más amplio para que tengan un concepto al respecto. Por eso, ya esto trae consecuencias. Al hablar mal, vienen las riñas, vienen los pleitos, peleados los unos con los otros. Y si queremos llegarnos a Dios, dice, amaos los unos a los otros. He ahí la diferencia. Al poner los mandamientos de la ley de Dios en práctica, viene el amor al prójimo. El 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Libro de Éxodo capítulo 20, versículo 17. Fíjese, aquí en este precioso mandamiento, que es el 10º mandamiento, es pequeño. Pero sin embargo, la codicia nos lleva, si nosotros lo ponemos en práctica, a codiciar a la esposa de nuestro prójimo. Y eso es un pecado muy grave, porque a través de eso se comete el adulterio. Si nosotros ponemos en práctica estos mandamientos, lo ponemos en práctica, estos son los verdaderos derechos humanos de la persona. De estos valores se ha perdido. Y por no poner en práctica, ese es el efecto, el motivo de la grande corrupción que hay. Hoy día está generalizada, comenzando de los estratos más altos de la sociedad, comenzando desde el que gobierna la nación hasta el último gobernado.
en medio de todo esta corrupción, estamos frente a esta grave situación. Por eso es la inseguridad ciudadana. Y no va a haber seguridad mientras no se ponga en práctica los mandamientos de la ley de Dios. Esta es la verdadera seguridad ciudadana. ¿Cuándo se va a establecer? Cuando se establezcan los mandamientos de la ley de Dios. Si no, no habrá seguridad ciudadana. Antes, por el contrario, ya no habrá paz. La paz está quitada de parte de Dios. Y al estar quitada de parte de Dios, automáticamente, por eso es que está comenzando recién todas estas trifulcas, porque será un desastre más adelante. La responsabilidad está en los que están gobernando. Si los que están gobernando, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, la policía y también en el campo de la justicia, los que hacen justicia, ponen en práctica estos principios y enseñan a su gente, pues entonces va a comenzar la moral y el reino de Dios va a comenzar a establecerse, porque la constitución política del reino de Dios es el decálogo universal. Amable televidente, ¿usted sabe orar el Padre Nuestro? Si usted sabe orar el Padre Nuestro, ¿se ha dado cuenta de lo que usted está solicitando allí? Si usted es un verdadero cristiano, tiene que hacer lo que Cristo habló, pues, lo que Cristo enseñó. Y si usted dice que cree y no hace lo que Cristo habló, lo que Cristo enseñó, ¿qué clase de cristiano es? ¿Qué cosa es lo que enseñó Él? Dijo nuestro Señor Jesucristo, en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10, vamos a tomar esos dos versículos nada más. Él enseñó para solicitar, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Fíjese, venga tu reino, así como en el cielo, también en la tierra. Que ese sistema de gobierno, de paz, de justicia que está en el cielo, se establezca en la tierra. Andamos pidiendo. ¿Y cómo es ese sistema de gobierno de Dios? Es la política divina de Dios, porque la política divina de Dios, para que puedan entender mejor, es la constitución política del reino de Dios, el decálogo universal, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces se está estableciendo ya el reino aquí, ya la constitución política ya llegó. El postrer Moisés, el Hijo del Hombre, ya también está aquí en pie. El pueblo es todos los que están de acuerdo a la constitución política de este reino. Se está formando. Ahora falta el territorio. Y estamos haciéndole el alcance a las autoridades. El reino de Dios, si ellos ponen en práctica, el reino de Dios, señores, comenzó a entrar, a penetrar, a posesionarse ya como es debido aquí en el planeta Tierra, que viene a ser comenzando por el Perú, que más adelante también vamos a estar haciéndoles conocer cómo es este principio divino. Estas son las buenas nuevas que les estamos trayendo en esta oportunidad. Entonces ustedes pueden ver la importancia de los mandamientos de la ley de Dios. En una forma sintética se les ha hecho conocer. Bien, entonces Moisés, como hemos podido analizar, él recibió pues estos mandamientos, pero ¿qué sucedió? Estos mandamientos quedaron esparcidos en los 5 libros, hasta cuando venga el postrer Moisés. Él será el que colocará los fundamentos al mandamiento que corresponda. Hasta aquí ya contaba Dios con 3 bases principales para la formación del reino. Tenía el rey, que es representado por Moisés. Luego, segunda base, tenemos el pueblo, que era un total de 600,000 hombres a pie, sin contar los niños y las mujeres. Eso está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37. Esa es la segunda base. La tercera base tenía ya, para que se establezca el reino,
tenían la ley, ya lo habían recibido de parte de Dios en el monte de Sinaí. Solamente faltaba la cuarta base, que era el territorio, pero para que ocupen ese lugar tenían que concientizarse y poner en práctica la ley de Dios para santificarlos, porque recién salían pues de un país que tenía esos costumbres mundanos de corrupción, como sabemos cómo eran los egipcios, ¿ve? Entonces ellos eran idólatras e infieles, tenían pues prácticamente que olvidar esos costumbres. Entonces, para ver lo que había en su corazón, Dios los tuvo 40 años dando vuelta. Eso está registrado en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, hasta el versículo 16. Es necesario pasar lectura para que ustedes vean que esto estaba registrado dentro de la Sagrada Escritura. Libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 hasta el versículo 16. Libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 hasta el 16. Versículo 2. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Entonces 40 años en el desierto para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3. Y te afligió e hízote tener hambre y te sustentó con su maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá no solamente de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se que ha hinchado por estos 40 años. 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de abismos que brotan por las vegas y los montes. 8. Tierra y de trigo y de cebada y de vides, higueras, de granados, tierra de oliva, de aceite y de miel. 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella. Tierra de sus piedras son de hierro y de sus montes cortadas de metal. Así es pues como sacó Dios al pueblo de la tierra de Egipto. Entonces pensemos bien que estaban 40 años caminando, fíjese, y Dios los bendecía porque les daba el maná. Sus sandalias dice que nunca se acabaron, su ropa no envejecieron en 40 años. Imagínense ese grande milagro que hizo nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Pero sin embargo, ellos todavía les quedaba pues siempre los recuerdos de este pueblo en corrupción. Por esta causa, ellos ya prácticamente llegó un momento en que perdieron la paciencia ante Moisés y quisieron pues prácticamente apedrearlo, que estaremos viendo más adelante. Moisés perdió la promesa y no pudo hacer entrar a la congregación a la tierra prometida. A pesar que los israelitas habían visto las maravillas de Dios que hizo, por ejemplo, en Egipto, y seguía haciendo en su presencia, pero este pueblo era tan duro
que no estaba contento y regañaba contra Moisés por haberlo sacado de Egipto, y en una oportunidad se lamentaban de no haber muerto en vez de estar sufriendo de sed, porque no había agua. Y lo culparon de todo este mal a Moisés. Entonces Moisés y Aarón fueron a la puerta del tabernáculo del testimonio y se echaron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne toda la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablarás a la peña en ojos de ella, y dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y juntaron a la congregación delante de la peña. Moisés y Aarón dijeron: oíd, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Fíjese esa pregunta que le hace al pueblo. ¿El pueblo qué le puede contestar? ¿Ah? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para manifestarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Claro, ¿por qué? Porque ellos dijeron que sacaremos agua, quiere decir Aarón y Moisés. Entonces no dijeron ellos: Jehová dice que nos va a dar agua de estas peñas. Entonces, al suceder el caso de que salía el agua, hubieran bendecido pues el nombre de Jehová. Pero ellos se tomaron la facultad de decir: hemos de sacar agua. ¿Ve? Por eso perdió la promesa. Y dice Jehová: profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Más será que cuando a cualquiera que no oyere de mis palabras que él hablare en mi nombre, yo lo residenciaré. Libro de Números capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 12, y Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él. Fíjese bien, y ponerlo has delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y les darás órdenes en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Quiere decir, ¿cuál es esa dignidad que tenía Moisés? Era el cargo que él tenía, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan a Moisés. Hizo como Jehová le había mandado, que tomó a Josué y lo puso delante de Eleazar sacerdote y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio órdenes como Jehová había mandado. Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: de edad de 120 años soy hoy día, y no puedo más salir ni entrar. A más de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él pasará delante de ti. Él destruirá estas gentes de delante de ti, como Jehová ha dicho. Libro de Números capítulo 27, versículo 18 al 23, y Deuteronomio capítulo 31, versículos 2, 3, 7 y 8. Dios le hace ver pues las tierras en donde se establecerá el reino de Israel. Libro de Deuteronomio 34, 1 al versículo 8 y 10. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y ahí Jehová de los ejércitos le mostró todas las tierras a diferentes lados, y le dijo: te he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterraron en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Así es como terminó Moisés. Es el único hasta aquel entonces que había visto
a Jehová cara a cara. Ahora viene el tiempo de Josué, sucesor de Moisés. Estableció el reino extraterrestre de Dios en la tierra por segunda vez, porque la primera vez, ustedes saben, ya hemos estudiado esa parte en la cual desde la creación del mundo había estado creado el reino, pues, pero Satanás se introdujo y él fue el que destruyó prácticamente esta hermosa organización que Dios había hecho desde el principio. Entonces, ahora Josué, sucesor de Moisés, fue el encargado de hacer esta obra de la restauración. Josué tomó a cargo que tenía Moisés y la responsabilidad de concluir la obra de Dios que todavía estaba inconclusa. Él hizo entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Libro de Éxodo capítulo 3, versículo 17 y Deuteronomio capítulo 34, versículos 9 y 10. Y Josué, hijo de Nun, lleno de espíritu y de sabiduría, porque Moisés había puesto las manos sobre él. Al poner las manos sobre él, ¿qué es lo que tenía Moisés? Moisés tenía el espíritu de Dios. Y al poner las manos, automáticamente pues ya pasó el espíritu que él tenía sobre Josué. Y los hijos de Israel pues le obedecieron, porque también le dio su cargo en delante de ellos. E hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y después de muchas guerras, Josué limpió el territorio que estaba ocupado por gente idólatra corrupta, a la cual Dios abomina. Fueron 31 reinados. Faltaba solamente limpiar Gaza, Acat y Asdod. Libro de Josué capítulo 11 versículo 23 y Josué capítulo 2 versículo 4. Tomó pues José toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme al repartimiento de sus tribus, y la tierra reposó de guerras. He aquí, dijo Josué, os reparto por suerte en herencias para vuestras tribus. Estas gentes así las destruirás como las que quedan, desde el Jordán hasta el gran mar, hacia donde el sol se pone. De esta manera quedó establecido el reino de Dios en sus 4 bases fundamentales por segunda vez. El rey era Jehová, representado materialmente por Josué. El pueblo eran los israelitas, esa es la segunda base. La tercera base era la constitución política del reino de Dios, que lo habían recibido en el monte de Sinaí directamente del rey Jehová. Y la cuarta base es el territorio, es el sitio en donde se había establecido las 12 tribus de Israel. Así quedó constituido este reino restaurado. Josué recomendó al pueblo pues que con las gentes que quedaban alrededor no se junten en matrimonio, ni participen en la adoración de sus ídolos, porque Jehová es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, si dejareis, dice, a Jehová y sirviereis a dioses ajenos. ¿Ve? Así fue las recomendaciones a este pueblo. Cuando tuvo 110 años, Josué dejó de vivir, dejó de existir. Y entonces de esa manera, de ahí en adelante, han venido pues, ellos han pecado prácticamente, y de esa manera también Dios lo entregó pues en manos de los de Madián por 7 años. Esto le robaban, les quemaban sus siembras y los israelitas eran empobrecidos. Cumplidos los 7 años, Dios levantó a Gedeón para salvar a Israel, y los medianitas los
Bien, los israelitas, cuando están ya, había crecido la generación, piden pues que le nombren un rey. Fíjese, el pueblo de Israel comenzó a alejarse del gobierno de Dios. Cuando los ancianos se reunieron y le pidieron a Samuel, le dijeron que le nombre un rey para que salga a las guerras. Entonces Samuel se molestó por este pedido que le hacían a él, y esto comunicó a Jehová. Libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 8, y versículo 19 al 22. Entonces dijeron pues que no te han desechado, le dice Jehová a ti. ¿Por qué te molestas, Samuel? A ti no te han desechado, me han desechado a mí, le dice, porque ya no quieren que yo les gobierne. Pues entonces ya no querían el gobierno de Dios sobre ellos, porque cuando Dios elegía a un juez o elegía también a un profeta, es directamente de Jehová, y Jehová le hablaba directamente lo que él debe hacer al pueblo. Fíjense, estaba en contacto directo con Dios. Bien, así es como ya prácticamente al pedir nombrar a un rey, ellos, a quien les parece bien, automáticamente están dejando ya el contacto directo con Dios. Entonces no le oyeron, por más que Samuel les había anunciado. Entonces Jehová dijo a Samuel: oye la voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel que cada uno vaya a su ciudad. El primer rey que fue nombrado fue Saúl, pero este rey fue muy apresurado y no cumplió con lo que Jehová había ordenado. Fue desechado. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 17, y Primera de Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14. El segundo rey fue David. Este rey extendió su territorio al máximo. Fue un gran guerrero, pero él que quiso construir el templo, pero Dios, por intermedio de Natán, le dijo pues que no será él el quien le edifique su templo, porque sus manos han derramado mucha sangre, y que Salomón será el que edificará el templo. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 1 al versículo 5, y segunda de Samuel capítulo 7, versículos 2, 3, 12 y 13. Luego, después de David, viene pues el tercer rey, que es el rey Salomón. Salomón fue nombrado por su mismo padre. ¿Por qué? Porque ya Dios le había anunciado tiempo atrás a él, que él será el que edificará el templo, el cual Dios había elegido pues para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Escrito está en Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 5. Al tomar el cargo, el rey Salomón comenzó a hacer gran cantidad de ofrendas a Dios. Y Dios se le presentó en sueños y le dijo: pídeme lo que desees. Y él le pidió sabiduría para gobernar su pueblo, fíjese, para hacer verdadera justicia. Dios le concedió, y también riquezas. Le advirtió todo lo que tendría si guardara sus mandamientos. Tendría todo lo que él está pidiendo. Salomón organizó pues la administración en todas las ciudades. Todos trabajaban contentos, administraba justicia con bastante sabiduría. En todo campo era bendecido, edificó el templo. En el mundo prácticamente era el único templo más maravilloso del mundo, porque empleó muchas toneladas de oro y de plata. Inclusive hasta los clavos eran de oro. Así es como él diseñó y construyó este hermoso templo. Luego también él cobraba los impuestos a los mercaderes que pasaban por sus tierras a la Mesopotamia. Fíjese, entonces él también puso impuestos a las naciones de su alrededor. Tal es el caso que él recibía al año una renta de cada año de 666 talentos de oro, que equivale a 22,000
644 kilos, sin contar los impuestos pues de los mercaderes, que antes ya les he anunciado. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 11 al versículo 15 y Primera de Reyes capítulo 4 versículo 29, 30 y 31. De igual manera también, oyendo esto, la reina de Seba vino a visitarlo a Salomón, y al visitarlo a Salomón ella traía algo escondido para hacerlo caer, que dicen que es sabio y que esto y todo lo demás, pero sin embargo Salomón le dijo todo lo que había en su corazón, y la reina se quedó pasmada. ¿Cómo sabe? Tanta inteligencia tiene este hombre. Verdaderamente ni el 50% de lo que habían dicho era un poco más todavía, dice, de esta sabiduría que Salomón posee. Y ella también le dio 120 talentos de oro y muchas especerías en piedras preciosas. Nunca vino tan grande copia de especies como la reina de Seba dio a Salomón. Así, Salomón era pues deseado de las gentes por ver su rostro, y le traían regalos para poder manifestarse y dialogar con él. Sin embargo, a pesar de tener tanta sabiduría que Dios le había dado, también viene la caída del gobierno teocrático de Salomón. El origen de la caída del gobierno teocrático de Salomón se originó por la desobediencia. El rey, al quebrantar el séptimo mandamiento de la ley de Dios, como dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, libro de Éxodo 34, versículo 16, y Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 10. Al tomar por esposa a mujeres que no eran israelitas, incluso estas mujeres eran, una de ellas, la hija del faraón de Egipto, las heteas, las amorreas, y cuando ya llegó a ser viejo, estas le exigieron para que les construya templos, para que ofrenden y adoren a sus dioses. Y Salomón, con tanta sabiduría que Dios le había dado, sin embargo Satanás utilizó a la mujer para ponerlo en contra de la política teocrática del reino de Dios, al igual que hizo con Adán. Esta arma siempre le ha rendido buenos resultados en estos tiempos. También utilizará en la política a las mujeres. También Salomón les construyó templos y comenzaron a adorar a sus dioses y sacrificaban a sus propios hijos. Imagínense, amable televidente, que ellos descuartizaban a sus hijos y lo quemaban, y pensaban que con eso ya estaban salvos estos niños. Frente a esta grave situación, Jehová de los ejércitos también le habló a Salomón, diciéndole pues que por haber hecho esto, entonces el reino de Israel será requebrajado, pero después que muera él, y le entregará las tribus a su siervo Jeroboam. Pero dejará una tribu, por amor, le dice a mi siervo David, dejaré una tribu con tu hijo Roboam. Y así tuvo cumplimiento. Cuando murió Salomón, se dividió pues este reino, 10 tribus hacia el norte, y Benjamín con Judá se quedaron con su capital Jerusalén. Así es como se dividió este reino. Luego estas 10 tribus pues han desaparecido. ¿Por qué? Porque cuando ellos se dividieron, comenzaron a adorar a 2 ídolos. Porque Jeroboam le dijo, estos ídolos son los que te han salvado, han recuperado al pueblo de Egipto, y lo hicieron adorar a 2 becerros que había hecho de bronce. Y de esa manera, por eso los judíos no se podían ver con los samaritanos, porque ya estaban contaminados en la idolatría. Bien, Segunda de Reyes capítulo 17, versículos 6, 22, 23 y 24. Este linaje pues así desaparecieron, esparcidos en el mundo hasta el día de hoy. Y precisamente en estos tiempos Israel sigue buscando estas 10 tribus perdidas. La sangre
israelita está derramada, o quiero decir, está en diferentes personas a nivel del mundo. Y ahora Dios tiene que recoger a todos los que pertenecen y están escritos en el libro de la vida, pero tiene que ser de los 4 cantones de la tierra. Por esta causa, Israel, al ver todas estas fallas, porque después de Salomón siguieron pues también los que le sucedieron, no se allegaron debidamente como debían haber sido, sino pecaron. Entonces Israel fue entregado a la política mundial humana. En aquel tiempo la política mundial era pues la monarquía absoluta humana, y esto sucedió por la desobediencia. Este suceso ya estaba profetizado 100 años atrás por Jeremías 25, Jeremías capítulo 25, versículo 7 al versículo 11, y en Esdras capítulo 9, versículo 7. Tuvo cumplimiento en el año 608. El reino de Israel fue entregado al poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien dio muerte a miles de israelitas, saqueó toda la riqueza, los utensilios del templo, lo quemó también. Las gentes que quedaron vivos fueron llevados al imperio de Babilonia, donde sirvieron al rey por 70 años. En aquella fecha fue destruida la política teocrática constitucional. Israel automáticamente quedó vacío de gente, y en aquel tiempo Israel quedó vacío. Pero ¿qué sucedió en Babilonia? El rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, hizo un gran banquete y mandó que trajeran pues los vasos que habían llevado de oro del templo de Jerusalén, y comenzaron pues ellos a beber en esos vasos de santidad, y todavía ellos estaban adorando a sus dioses de madera, a sus dioses de oro, que ellos rendían homenaje. Por esta causa, ese mismo día pues Dios los entregó a este imperio en poder de los medos y los persas, y le dieron muerte a Belsasar. Así terminó este reinado. Libro de Jeremías capítulo 25, versículos 12 y 13, y Daniel capítulo 5, versículo 1 al versículo 31. Esto sucedió en el año 538 antes de Cristo. De ahí en adelante, este reino medo-persa dominó el mundo por 207 años, hasta el año 331, en el cual sucedió pues que se llevó a cabo la batalla de Arbelas, y en esa batalla de Arbelas fue derrotado pues, y entonces tuvo el dominio de ahí para adelante Grecia, al mando de Alejandro el Grande, y fue derrotado los medos persas, y se estableció desde aquella fecha el reinado de Grecia. Este gobierno trajo en cambio un cambio en la política, en lo social y en lo religioso, que es muy conocido en la mitología griega helenística. Debido a la muerte intempestiva de Alejandro el Grande por envenenamiento, el imperio se dividió en sus cuatro generales, y de esta manera el imperio se debilitó, fue presa fácil para que Roma los fuera dominando, y en el año 68 a.C. comenzó Roma a dominar el mundo hasta el año 476 después de Cristo. Durante todos estos gobiernos mundiales, Israel estaba sumergido bajo el régimen político de cada reinado, pagando tributos exagerados. También había sufrido la destrucción del verdadero culto de Dios en dos oportunidades. Primero, por Babilonia, que destruyó el primer templo. Segundo, por Antíoco Epifanes, que contaminaron el segundo templo y el altar, quemando cerdos a sus ídolos todos los días 25 de cada mes. Prohibió guardar los sábados, las lunas nuevas, las fiestas solemnes, las santas expiaciones, bajo la pena de muerte al que se le desobedecía. Escrito está en el libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 46 hasta el versículo 64. Es necesario leer literalmente. Los paganos fueron derrotados
y el templo y el altar fueron purificados. Capítulo 4 de Macabeos, léanlo todo el capítulo en la Biblia católica. Los israelitas tenían la esperanza que el Mesías tenía que llegar para liberarlos, porque él era el rey designado de parte de Dios. En aquel